Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome again to this English class. Hoy vamos a seguir con un tema que empezamos la clase pasada y es el tema del Future Perfect o futuro perfecto. La clasecita pasada les estuve explicando las oraciones afirmativas. Hoy vamos a mirar cómo haríamos oraciones negativas en este tiempo gramatical del Future Perfect o futuro perfecto en inglés. Antes de continuar, recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan al tanto de las demás clases. Además, le pueden ayudar muchísimo a este canal a crecer si lo comparten, si le dan un like y si comentan acá abajito algún tema que quiera que les explique, con mucho gusto lo haré. Bueno, preciosuras, entonces vamos a mirar en qué contexto de uso general usamos este Future Perfect, y este tiempo gramatical lo usamos para hablar de acciones o estados que habrán finalizado para un momento determinado del futuro. Esto ya lo vimos la clase pasada, pero acá estamos haciendo un recorderis. Entonces, si estamos hablando de un contexto negativo, diríamos en este caso que hablaríamos de acciones o estados que no habrán finalizado para un momento determinado del futuro. En otras palabras, estamos hablando de esas acciones o estados que no habrán culminado para un momento específico del futuro, para un momento determinado. Así como hice en el video pasado, les voy a explicar utilizando esta línea del tiempo para hacerme entender mejor. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo, por aquí está el past, el pasado, aquí el now, que es el ahora o el presente, y por acá el future. ¿Listo? Entonces, se supone que para un punto determinado del futuro, esa acción o dicho estado debería estar ya terminado, ¿vale? Para un punto específico del futuro. Pero, como estamos hablando de oraciones negativas, esas acciones o estados para ese punto determinado del futuro no habrán terminado. Es decir, para este punto en particular, en concreto, no se habrán finalizado. Y probablemente se necesite o se requiera más tiempo para esa finalización. Es decir, para que esas acciones o estados finalicen, se podrá requerir más tiempo de esa fecha límite o de ese momento determinado. Vamos a verlo con un ejemplo, pero antes vamos a estudiar su estructura gramatical para realizar este tipo de oraciones. Así que iniciamos con el sujeto, luego colocamos el auxiliar will not have y luego el verbo en participio pasado y por último el complemento. Recuerden que este will not ustedes también lo pueden contraer usando el won't, W-O-N'-T, o incluso lo pueden contraer aún más en el speaking colocando el won't, es decir, la contracción del will not más la contracción del have. Entonces quedaría won't, otro apóstrofo, la V y la E, que sería la contracción del have, pronunciándose one of. Entonces, quizás ustedes escuchen esto en un speaking, es porque están haciendo la contracción del will not have, one of. Entonces, esta sería la fórmula gramatical de las oraciones negativas en future perfect o futuro perfecto. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo para hablar de esas acciones o estados que no habrán finalizado para un momento determinado del futuro. Así que supongamos que yo en inglés voy a decir que yo no habré leído el libro para las 10 o yo no habré leído el libro a las 10. Es decir, para esa hora o en esa hora no habré leído el libro. En inglés sería I will not have read the book by 10 p.m. Miremos la estructura, tengo el sujeto I, que es yo. Luego pongo el auxiliar para negar, que sería will not have, que recuerden que en este contexto del futuro perfecto, toda esta frasecita significa no habré. I will not have, yo no habré. Después pongo el verbo en participio pasado. Read es el verbo en participio pasado de leer, de read. Recuerden que si ustedes buscan la lista de verbos regulares e irregulares en internet, les va a aparecer una lista con 3 columnas y los verbos que están en la tercera columna son los verbos en participio pasado. Así que ese es el que vamos a utilizar para este Future Perfect. Entonces, si estoy hablando de participio pasado, este verbo leer quedaría como leído. Y por último, el complemento the book by 10 p.m. Esta sería la estructura entonces del Future Perfect y vemos que esta time expression o esta expresión, este complemento al final, by 10 p.m. sería clave o sería la clave en esta oración. ¿Por qué? Porque este by 10 p.m. para las 10 en punto, ¿sí? Sería como la fecha límite o la hora límite o el momento determinado del futuro para la que esa actividad ya se tendría que haber finalizado. ¿Vale? Sería como ese tiempo límite. Entonces, como estamos hablando en forma negativa, ¿sí? Entonces estamos diciendo que no, que yo no habré leído el libro para las 10 en punto. Es decir, yo no habré finalizado esa actividad para esa hora, es decir, para ese momento determinado. Ahora, en este tiempo gramatical, ustedes también pueden, además del by
seguido de la hora, también pueden colocar by seguido del día, del mes, del año. O también pueden usar el by then, que significa para entonces. Además, también pueden usar el before, seguido de la hora, el día, mes, año. Además, pueden usar el by now, que en este contexto negativo significaría hasta el momento. También pueden usar el in, seguido del número de años y después la palabra years, por ejemplo, in 4 years, en 4 años, in 6 years, in 9 years, etc. O también la expresión from now, por ejemplo, 6 weeks from now. Esta frase quiere decir dentro de 6 semanas. O ustedes también pueden decir 5 days from now, es decir, dentro de 4 días, etc. Entonces miren que estas son otras expresiones que ustedes también pueden acompañar estas oraciones en Future Perfect. Por ejemplo, en vez de decir by 10 p.m., yo puedo decir before 10 p.m. Es decir, I will not have read the book before 10 p.m. Yo no habré leído el libro antes de las 10. Entonces mire que con base en la fecha límite o el tiempo límite que ustedes pongan, pueden utilizar la expresión más apropiada. Bueno, muñecuras, ahora sí, vamos con otros usos que son súper importantes aparte de este uso general, que es como el más común. Hay otros 2 usos que hay que tener en cuenta cuando usamos este Future Perfect. Y el primero es para hablar de acciones que ya se habrán terminado en el futuro antes de que otra acción suceda, obviamente en el futuro. Pero como acá estamos hablando de oraciones negativas, entonces hablaríamos de esas acciones que no se habrán terminado en el futuro antes que otra acción suceda. Supongamos que en inglés yo voy a decir que ellos no habrán finalizado sus estudios para cuando ellos empiecen un nuevo trabajo. En inglés sería they won't have finished their studies by the time they start a new job. Como en este contexto de uso nos estamos refiriendo a 2 acciones, una que no habrá terminado antes de que otra acción suceda, entonces, por lo tanto, tendríamos como 2 oraciones. Esta primera estaría en Future Perfect y la segunda estaría en presente simple. Y vemos que ambas oraciones están unidas por la expresión by the time, que significa para cuándo. Es decir, ellos no habrán finalizado sus estudios para cuando ellos empiecen un nuevo trabajo. Ahora, en este contexto, aparte de la expresión by the time, ustedes también pueden usar otras expresiones como before o como when, que significan antes o cuando. Ahora vamos a mirar la estructura gramatical. Tenemos como sujeto they, que significa ellos. Luego tenemos el won't have, que en este contexto significa no habrán, es decir, no habrán. Vemos they, sujeto, el won't have sería como esa frasecita, no habrán. Y vemos que acá estoy utilizando la contracción won't, que sería lo mismo que decir will not. Luego coloco el verbo en participio pasado finished, que significa finalizado. Y luego el complemento their studies. Después pongo esta expresión de tiempo by the time, que significa para cuándo. Y por último, la segunda acción que va a suceder, es decir, they start a new job. Esta oración debe estar en presente simple, por eso coloco el verbo start conjugado en presente. Entonces, they won't have finished their studies by the time they start a new job. Oración que quiere decir, ellos no habrán finalizado sus estudios para cuando ellos empiecen un nuevo trabajo. ¿Vale? Entonces mire que acá tengo 2 acciones, una de ellas no habrá terminado para cuando la otra, que sería la segunda acción, suceda. Vamos a mirar ahora otro ejemplo para hacerme explicar mejor. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, en inglés que el perro no habrá destruido el libro cuando Lucas llegue. En inglés sería the dog won't have destroyed the book when Lucas arrives. Acá tenemos igualmente 2 oraciones. La primera está en Future Perfect y la segunda está en Simple Present o presente simple. Y ambas están unidas por esta conjunción when, que significa cuando. Entonces tenemos como sujeto the dog. Luego tengo la contracción won't, que sería lo mismo que decir will not. Y luego el have. Esta frasecita significa no habrá. El perro no habrá. The dog won't have destroyed. El verbo en participio pasado destroyed, que es destruido. The book, complemento, y en la segunda parte tengo la oración en simple present o presente simple, que es when Lucas arrives, cuando Lucas llegue. Entonces vemos acá el arrives está conjugado correctamente agregándole s porque está acompañando a Lucas, que es tercera persona. Entonces estoy hablando de una acción que no se habrá finalizado cuando otra acción suceda, es decir, el perro no habrá destruido el libro cuando Lucas llegue.
Y por último, el segundo contexto de uso es muy parecido al anterior, ya que vamos a hablar de la duración de una acción que empezó antes y que continuará hasta que otra acción suceda o hasta un tiempo futuro determinado. Es casi lo mismo que el anterior, la única diferencia es que aquí nos vamos a enfocar en decir la duración de esa acción. Y como estamos hablando de oraciones negativas, nos vamos a enfocar en esa duración que no se habrá completado cuando otra acción suceda. Por ejemplo, en inglés yo voy a decir que él no habrá estudiado 5 años cuando él se gradúe. En inglés sería he won't have studied for 5 years when he graduates. Acá tenemos de nuevo dos oraciones en donde la primera oración está en future perfect, en futuro perfecto. Aquí tenemos el sujeto he, luego tenemos el won't, que sería lo mismo que decir will not, acompañado del have, frase que significa no habrá. He won't have studied, luego colocamos studied, que es el verbo en participio pasado de estudiar, por lo tanto significa estudiado. Él no habrá estudiado for 5 years, que aquí es donde estamos enfocándonos en la duración. Luego colocamos el when, que es como esa conjunción que une ambas oraciones, y por último la oración en simple present, he graduates. Vemos que al graduate le vamos a colocar ese, ¿por qué? Porque está acompañando he, que es tercera persona. Así que con esta oración estoy diciendo que para cuando él se gradúe, él no habrá completado esos 5 años de estudio. He won't have started for 5 years when he graduates. Entonces vemos que aquí el foco es prácticamente la duración que no se habrá completado. Por esto es que ponemos esta oración de forma negativa. Y recuerden que el when ustedes también lo pueden reemplazar por by the time o por before y significaría lo mismo. Por ejemplo, ustedes pueden decir he won't have started for 5 years by the time he graduates. O he won't have started for 5 years before he graduates. Y también estaría súper bien. Ahora, en este segundo contexto de uso, no siempre hay una oración en presente simple en esta segunda parte o después del when o después del by the time. No. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hablar de esa duración que no se habrá completado antes de un tiempo futuro específico. Por ejemplo, I won't have worked 6 hours at 5 p.m. Oración que significa yo no habré trabajado 6 horas a las 5 en punto o yo no habré trabajado 6 horas para las 5 en punto. Es decir, que esa duración o esa cantidad de horas no habrán sido completadas para esa hora en punto que sería a las 5. Entonces miren que con este ejemplo no necesariamente tenemos que poner esa otra acción en presente simple, sino que también podemos colocar un punto determinado del futuro, ya sea una fecha, una hora, etcétera, como lo hicimos acá, at 5 p.m. Y bueno, por último, que no falte nuestro extra tip, claro que sí, y acaba el extra tip y es muy sencillito. Recuerden que hay otra estructura que también ustedes pueden usar para realizar estas oraciones en Future Perfect. ¿Y cuál es esa estructura? Pues la del going to have. Es decir, en vez del will not have, ustedes van a colocar el verbo to be con la negación not y luego going to have. Por ejemplo, esta oración quedaría así. I am not going to have read the book by 10 p.m. Significa lo mismo, yo no habré leído el libro para las 10, la única diferencia es que en vez del will not have, colocamos el am not going to have y listo. O si fuera el sujeto he, pondríamos he is not going to have. Recuerden que la contracción del verbo to be con la negación sería isn't o aren't. Aunque generalmente este future perfect lo vemos más con la estructura del will not have. Y bueno, preciosuras, eso es todo por hoy. Esta es la explicación del Future Perfect de oraciones negativas. Por acá arriba les voy a dejar el video de las oraciones afirmativas. Recuerden que le pueden ayudar muchísimo a este canal si le dan un like a estos videos, y se suscriben, por supuesto. Además, lo pueden compartir con otras personitas que lo necesiten. Pueden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las demás clases y pueden dejar acá abajito en la cajita de comentarios algún tema que quiera que les explique. Yo con mucho amor lo haré. Nos vemos en otra ocasión. ¡Besitos!